Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Empezamos Buenos días. 10 minutos atrasados. La clase anterior estamos hablando sobre la Revolución Francesa, ¿verdad? Hoy hablaremos sobre la breve cronología de la Revolución Francesa y ciclos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848. Mayra, ¿me ayudas con la lectura del breve cronología de la Revolución Francesa? Mayra, Mande mis. ¿me ayudas con la lectura donde dice la revolución, la breve cronología de la Revolución Francesa? Francia. Ese. 1788. Francia entró en una crisis económica debido a una abultada, abultada desde un año de malas cosechas, hacen que el trigo y las harina suba el precio día a día. El pan base de la dieta francesa enca- escasea. La imposición de nuevos tributos que afectan a la clase menos favorecida encienden las protestas del pueblo francés. Agosto. El rey Luis XV, creo que es, 15, exigido por sus notables y te- temerosos del clamor popular, Contes. anuncia la convocatoria a los estados generales, una antigua, si- un antiguo sistema parlamentario compuesto por tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo llano. Septiembre, bueno, 15 nombra a Hackett Necker, creo que, como Ministerio de la Economía Real, un hombre discreto, incapaz de corrupción. Final del año. El pueblo rechaza el retraso de los estados generales. La gente se reunía para suplicar, reclamar y elaborar lo que llamaron cuade- cuaderno de quejas, un, un memorial de reclamos que serían entregados a los parámetros. La crisis y el caos aumentan en Francia. Hasta ahí, Mayra, muchas gracias. Ricardo, ¿me ayudas con la otra parte?
Mayo, tras la apertura de los estados generales Palacio, en el Palacio de Versalles, los representantes del pueblo ya no leen en la asamblea cuaderno de quejas, pero no tiene votos suficientes para que los reclamos sean atendidos. Un sistema de votación de mayoría. Uno, tres del, uno, tres del clero, uno, tres de la nobleza. Deja al pueblo con solo un tercio de votos. Junio. Ante la imposibilidad de cambios, el pueblo ya no se autoconvoca en Asamblea Nacional. Desconocen a los otros dos estados y preparan una constitución para Francia. Julio. Luis XVI destituye a Necker, disuelve los estados generales y militariza a París. El pueblo se siente desafiado y busca armarse. Asalta primero un depósito de armas encargado del Hospital de los Inválidos y ya con ellas asaltan las Bastillas, una fortaleza usada como prisión y bodega de pólvora. Agosto. Tras sus triunfos del 14 de julio, el pueblo proclama los derechos del hombre y del ciudadano. Bien, muchas gracias por la lectura. Entonces, en la breve cronología de la Revolución Francesa, empezó en los años 1788, cuando Francia entra a una crisis económica. Pero en sí, la Revolución Francesa, discúlpeme, tiene un periodo de gran agitación social y política en Francia. Entonces, en sí duró de 1789 hasta 1799. También se caracterizó en ese entonces por la caída de la monarquía absoluta y el ascenso de Napoleón. Entonces, las etapas claves fue de 1789, que la revolución había comenzado de los estados generales, que pronto se transforma en Asamblea Nacional, representando al tercer estado, Pueblo Llano. Le sigue los años 1789, que toma de la Bastilla y la Declaración de Derechos el 14 de julio. En ese entonces había marcado un punto de inflexión. Se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Le seguían los años 1789 y 1792, que se había establecido una monarquía constitucional donde el rey tiene poderes limitados por su asamblea. Luego le seguían los años 1792 y 1795, donde la república y el terror de la monarquía era aboliada, y también la Convención Nacional, que había tomado un poder dominado por los jacobinos. Entonces ese periodo se había caracterizado por el reinado del terror, liderado por Robespierre, con ejecuciones masivas de opositores. Le seguían los años 1795 y 1799, que el terror llega a su fin con la ejecución de Robespierre, que se establece un gobierno colegiado llamado el Directorio. Y por último, en el año 1799, donde el Directorio es reeducado por Napoleón Bonaparte, marcando el fin de la revolución y el inicio del consulado. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la breve cronología de la Revolución Francesa? Que tuvo profundas consecuencias, incluyendo la abolición del feudalismo, la difusión de ideas liberales y el nacionalismo y la transformación del mapa político de Europa. En ese entonces habían sentado las bases para la expansión del imperio napoleónico. Entonces, ¿qué entendemos? Que en sí, en 1788, Francia había entrado en una crisis económica, pero los años breves de la cronología de la Revolución Francesa fue en los años 1789 hasta 1799. ¿Está entendida hasta ahorita?
Bueno, entonces la Revolución Francesa fue un periodo de gran agitación social y político en Francia, que había durado, como les estaba comentando, en los años 1789 y 1799. Entonces había tenido como objetivo principal derrotar al antiguo régimen y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la Ilustración, como la libertad, la igualdad y también la fraternidad. ¿Cuáles fueron las causas? La desigualdad social, la crisis económica, las ideas de la Ilustración y la debilidad de la monarquía. Después de eso fueron los estados generales, la toma de Bastilla, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, las etapas de la revolución. Y por último, las consecuencias de la breve cronología de la Revolución Francesa fue el fin del antiguo régimen, la aparición de la República, la difusión de ideas liberales y el impacto de la política y la sociedad, que en la Revolución Francesa transformó la política, la sociedad y la economía de Francia, sentando las bases para la democracia moderna. Continuamos donde dice ciclos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848. Mayra, me lees, por favor, donde empieza Napoleón y termina donde lograron. ¿Ya? Espérese un ratito. Napoleón fue derrotado por el ejército co- combinado de Inglaterra, Rusia y Austria. Water, Washa- Waterloo, junio de 1018, bueno, 1815, tras de lo cual los reyes decidieron en el llamado Congreso y viene en 1815 a restaurar el antiguo régimen con la misma dinastía que había estado en los tronos y frenar a raya las ideas liberales, pero las ideas no se les puede encerrar. En el 1820 se levantaron revoluciones liberales en España, Francia, Alemania, Portugal, el Piamonte norte de Italia, Nápoles, el Imperio ruso y Grecia. Una nueva oleada revolución se reprodujo en 1830. Las monarquías absolutistas lograron volver al... Profe, bajé. Por poder 3 veces luego de derrotar a Napoleón y tras de revoluciones. En 1820 y 1830, la crisis económica generaliza en Europa y el descontento observó obrero llevaron a una rápida y extensa oleada de revolución en 1848, conocida también como la primera de los pueblos, pero al igual que las anteriores fueron dominadas por la fuerza y no tuvieron éxito en todos estos cambios. La gran triunfadora
es la burguesía, por su influencia en los diferentes régimen y la consolidación del libre mercado, mientras tanto el proletariado Europa, europeo no logró mantener sus conquistas y continuó con malas condiciones de trabajo hasta el siglo X. No, perdón. En el siglo XX. Ya deme en 2 minutos, ¿ya?
Ya ahora sí me disculparán, me había ocupado en oficina. Seguimos entonces con los ciclos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848. Mayra, muchas gracias por la lectura, sí te estuve escuchando. Entonces, fueron tres oleadas de movimientos revolucionarios, ¿verdad? En 1820, que fue una oleada, en 1830 fue otra oleada, y en 1848, que fue otra oleada. Entonces, fueron liberales, nacionalistas que sacudieron Europa y América Latina. Estaban buscando poner fin al absolutismo y establecer sistemas políticos más representativos. Entonces, ¿qué pasó en el 1820? Se habían centrado principalmente en el arco mediterráneo con revoluciones en España, Portugal, Nápoles y Grecia. Entonces esas revoluciones fueron lideradas por militares y también sectores liberales, buscando establecer monarquías, constituciones y limitar el poder de los reyes absolutistas. En España, en 1820, la revolución liderada por Rafael de Riego obligó al rey Fernando VI a aceptar la constitución de Calidez. En Grecia, la revolución contra el Imperio Otomano culminó con la independencia del país en 1829. Entonces, estas revoluciones tuvieron un éxito limitado, ya que muchas fueron reprimidas por la Santa Alianza, una coalición de potencias absolutistas. ¿Qué pasó en 1830? Bueno, marcan por un carácter más liberal y nacionalista. Esas revoluciones se extendieron por varios países europeos. En Francia, la Revolución de Julio derrotó al rey Carlos X y llevó al trono a Luis Felipe y habían establecido una monarquía constitucional. En Bélgica, la revolución provocó la independencia del país de los Países Bajos. También hubo intentos revolucionarios en Polonia, Alemania e Italia, aunque estos fracasaron en su mayoría. Esas revoluciones habían demostrado la creciente fuerza de las ideas liberales y nacionalistas, así como la resistencia a la restauración de absolutismo. ¿Qué pasó en las revoluciones de 1848? La tercera y más amplia oleada revolución del siglo XIX con una competencia social y nacionalista mal marcada. En Francia, la revolución de 1848 había derrotado a Luis Felipe y se proclamó la Segunda República. En 1848, la revolución se extendió por varios países europeos, incluyendo Alemania, Italia, Australia. Entonces, esas revoluciones habían reclamado no solo reformas políticas, sino que también mejoras sociales y económicas para las clases populares. Aunque muchas de esas revoluciones también fueron reprimidas, marcaron un punto de reflexión. Entonces, en resumen, los ciclos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848 fueron movimientos claves de la historia europea y latinoamericana, marcados por la lucha contra el absolutismo, la expansión del liberalismo y el nacionalismo, en búsqueda de reformas sociales y políticas. Entonces, ¿qué pasó en 1820? Se centraron principalmente en el arco mediterráneo. ¿Qué pasó en 1830? Francia había revolucionado de julio. También habían mostrado creciente fuerza de ideas liberales y nacionalistas. ¿Qué pasó en 1848? Esa fue la tercera oleada más amplia revolucionada del siglo XIX. Entonces, ¿qué entendemos con 1820, 1830 y 1848? Que fueron movimientos claves en la historia europea y latinoamericana. Mayra, ¿qué pasó en 1820? Fue una crisis, profe, Ya. y una Ricardo, oleada muy fuerte.
Ya, ¿y en qué año fue la oleada más grande? En 1830. No, Creo que fue en el 1820, ¿no? no, Ricardo. ¿En qué año fue la oleada ¿Cuál? más amplia y grande? Fue en la tercera, en las revoluciones de 1848, fue la oleada más amplia y grande con una competencia social y nacionalista más marcada. ¿Qué entendemos entonces con los ciclos revolucionarios, Ricardo? ¿Qué fueron? Fueron, fueron cosas claves, Miss, para ese tiempo. Correcto, fueron claves en la historia europea y ¿para quién más? Para la revolución, Miss. Latinoamericana, marcados por una lucha. La expansión del liberalismo, el nacionalismo y la búsqueda de reformas sociales y políticas. Muy bien, déjenme tomarles una captura antes de que se corte.